A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes a los oyentes. A usted, muchísimas gracias. Germán, este lunes la Comisión Anticorrupción emitió un comunicado en el que hizo un llamado a la Asamblea Nacional a sancionar de manera inmediata al asambleísta Abad por lo que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los mecanismos de sanción con los que cuenta la Asamblea para poder activarse de inmediato y sancionar al asambleísta? La Comisión Nacional Anticorrupción siempre, y no solo en este caso, se pronuncia o actúa sobre los delitos, no sobre las personas. De tal manera que cuando allí surgió en la asamblea alguien que decía que aprendan a robar o que no se dejen encontrar en el asalto, nosotros señalamos que era necesario de manera inmediata castigar a quien había hecho un pronunciamiento tan absurdo. Y en este caso creemos exactamente lo mismo, porque le llaman ahora cuenta solidaria cuando es clarísimo que lo que se produjo por lo que se ha escuchado a través de un audio es el pedido de recursos, y aquello no puede hacer un jefe a sus dependientes de oficina. Simple y llanamente es así. Se llamarán diezmos, se llamarán cuentas solidarias, pero el hecho de fondo es que hay un delito que la Asamblea debe enfrentarlo, y yo no creo que debería ser el bloque del partido al que se pertenece este diputado, es la Asamblea en su conjunto, porque pienso en voz alta, ¿y qué tal si le absuelven en ese grupo político al asambleísta y dicen que todo está bien, que porque podrían estar así protegiéndolo, y entonces la Asamblea también guarda silencio absoluto? Creo que la Asamblea debe actuar más allá de cualquier circunstancia, porque no es posible que en el país sigamos viviendo la existencia de una Asamblea que se vuelve cada vez más deslegitimada por este tipo de hechos, por este tipo de circunstancias, los camisetazos, etcétera, etcétera, más allá de la inacción a la que nos tiene acostumbrados. Además, Germán, es importante sobre todo en un momento cuando el mismo asambleísta incluso aceptó que era él el que estaba en ese audio que se filtró hablando sobre el pago del 5% del salario de sus funcionarios, que debía ser entregado incluso de una manera en que no se pueda saber que se lo ha entregado, para que justamente él no vaya a tener problemas. Escuchemos la entrevista que tuvimos en este mismo espacio con él. Yo estoy siendo parte de esa colaboración voluntaria para esos fondos que van en beneficio social para las organizaciones, para las comunidades. Pachacuti no es una organización popular, yo pertenezco a Pachacuti, no es una organización popular que está financiada por la banca, por los monopolios, por los multinacionales, ni agencias extranjeras, ni grupos de poder. Su único sustento es el aporte de sus militantes. ¿Y esos fondos también los usan para las movilizaciones? Claro, se apoya. Yo he ayudado para las movilizaciones, para las organizaciones sectoriales, para múltiples eventos que se han dado en las comunidades, para diferentes pedidos por fiestas de las parroquias, de los cantones, etcétera. Me han pedido de todo. Entonces, pero eso es un fondo que cualquiera puede hacerlo. No solo acepta el asambleísta Abad que acepta esos fondos solidarios, entre comillas, sino que los utiliza para las manifestaciones. Los quiteños vivimos la violencia de las manifestaciones, nos destrozaron la ciudad entera, y él acepta que esos fondos fueron allá, a esas manifestaciones. Pues los abogados dirían que esto se llama confesión de parte y relevo de prueba. Exacto. Por una parte, por un lado. En otra perspectiva, es evidente que el jefe de la oficina, en este caso el asambleísta, no puede imponer descuentos, es ilegal. Pero más allá de lo ilegal viene el tema de lo ético y de lo moral, que es no ético y que es inmoral o amoral. Ciertamente aquello es lo que hay que sancionar,
y protegerlo no hace sino demostrarnos que pueden estar haciendo una protección de contubernio entre Alibaba y los 40 ladrones. Y esa es la imagen que tiene la Asamblea Nacional, porque no es el primer caso. Pero Germán... De tal suerte que me parece que es indispensable que la bancada a la que él se pertenece demuestre frontalidad frente a uno de sus miembros que ha actuado con incorrección. Y la Asamblea Nacional no debería esperar informe de la bancada, sino actuar de motus propri, de manera rápida y urgente, porque la Asamblea tiene que dar una demostración en algún momento de que intenta mejorar su imagen. Estas circunstancias no solo que vapulean su imagen, sino que la denigran al extremo. Por eso insisto, esta es una Asamblea Nacional o un Congreso venido tan a menos, nadie les cree, nadie les respeta, y las pocas figuras que pueden intentar hacer algo por el bien del país quedan en el anonimato o se pierden en medio de estas circunstancias tan anómalas. Con ese panorama que usted nos acaba de decir de la Asamblea, Germán, ¿debería ser esta institución la que sancione a los legisladores, aun cuando la sanción se basa más en cuestiones políticas que en delitos cometidos? Porque estamos hablando de un delito, usted mismo lo ha dicho. Desde luego que sí, yo creo que la Asamblea tiene que dotarse de instrumentos más ágiles para sancionar a sus miembros que no tienen un procedimiento adecuado. Los famosos códigos de ética terminan siendo hoja y hojarasca al viento, y pronunciamientos que no dan sentido y que no tienen practicidad. Ojalá la Asamblea, por el bien de ella, actúe frente a este caso. Insisto, no se trata de la persecución a alguien, sino al delito. La norma debe ser: no pueden pedir recursos, dineros, diezmos, cuentas solidarias y aceptar que así han procedido a sus empleados. Eso no es normal. Pero considerando justamente que estamos hablando que estos diezmos son en realidad un delito de concusión, ¿por qué insistimos en que la Asamblea sea quien lo sancione y no se active la Fiscalía, por ejemplo, para poner una denuncia penal en contra de los legisladores que están salpicados de estos casos que hemos denominado diezmos? Así es, debería ocurrir de esa manera. Pero este tema de la posibilidad de que los asambleístas tengan un fuero, que tengan una especie de un manejo en su propia esfera, ha generado este tipo de circunstancias. Yo creo que establecer que los ciudadanos somos de primera, segunda o tercera categoría en función de una designación no es lo más adecuado, sobre todo en este tipo de circunstancias. Pero déjeme decirle una cosa, Gisela, y estoy seguro que la opinión pública, precisamente a través de los medios de comunicación o de la entrevista que usted hizo la semana anterior, tiene su veredicto, juzga a la gente, y eso es lo importante. Por eso es que el control social se vuelve fundamental sobre los actos de los individuos o de las corporaciones o de los núcleos sociales y colectivos asimismo que actúan y que cuando actúan mal tienen evidentemente una sentencia en la conciencia del país. Pero Germán, la Comisión Nacional Anticorrupción considera que los diezmos se está convirtiendo en una práctica común de los legisladores. Parecería que de los legisladores y de otros organismos del Estado. No nos olvidemos que ha habido quejas en algunos espacios. Uno de los juicios que la comisión puso al asambleísta actual, al señor Uricama, que fue alcalde de la ciudad de Riobamba, que ya fue destituido como asambleísta y que tiene orden de prisión inclusive. Uno de los juicios adicionales es también por el cobro de diezmos, no solamente por la causa que terminó la semana anterior. La comisión señaló en sus acciones el hecho de que allí se habían establecido pedidos de diezmos, de tal manera que podría haber un sinnúmero de entidades públicas en donde determinados individuos, en función de su cargo, de su responsabilidad pública y aprovechando este drama que vive la sociedad y de determinados sectores de la comunidad, que por mantenerse en el trabajo, en el cargo, son víctimas de un chantaje, y exigen que les entreguen recursos. Llámele concusión,
pero yo sobre todo llamo a moralidad pública y utilización perversa de la acción del poder sobre quienes están bajo su mando. Esto viene ocurriendo en muchos espacios y hay que cortar por lo sano. Por eso insisto, hay que enfrentar el delito como tal y desde luego a las personas que cometen el mismo. Pero ¿cuántos casos de diezmos ha contabilizado la Comisión Anticorrupción en esta administración legislativa? Bueno, que no quiero cometer el error del señalamiento, pero son varios. Y de estos casos, Germán, ¿cuántos han recibido una sanción penal? Yo creo que ninguno. No nos olvidemos que inclusive hubo alguna legisladora que decía que roben, pero roben bien, no dejen huella, por lo tanto. Y para eso no pasó de ser sino una declaración, un desaguisado según los sectores del partido al que se pertenecía, que no se le interpretó bien, que no quiso decir aquello. Es decir, se tolera. Cuando se toleran este tipo de circunstancias, sea por lo que se dice como opinión pública, o sea porque se actúa como se actúa, haciendo la cuenta solidaria en este caso, es evidente que el país arranca desde permite que se arranque desde estas acciones y que vayan creciendo, y entonces el desorden de la corrupción afecta a cualquier otra cosa y a cualquier otra circunstancia. Es un país que vive sumergido en la corruptela, más allá de bombos y platillos que pueden significar la presencia de alguien o de algunos en las esferas públicas, recibiendo sueldos y teniendo espacios de acción con recursos del Estado, que no hacen nada, en el fondo no hacen nada. ¿Y la Asamblea estaría entonces dilatando los procesos de sanción a sus propios miembros? Desde luego que sí, porque también hay el cálculo político. Es decir, si este asambleísta está sumado a un sector político determinado y con ese voto se puede obtener alguna ventaja, entonces ocurre que priorizan algunas cosas, cuando de lo que se trataría es de hacer, de tener una postura que sea independiente del cálculo político, del cálculo electoral interno y de la suma o resta de votos. De lo que se trata es de generar ejemplos al interior de la Asamblea, en este caso, para el resto de sus componentes y para el país. Por eso, insisto, es una Asamblea que se desprestigia cada vez más y que con estos hechos no hace sino demostrar que sus miembros como que están sobrando en el país, cuando es posible, evidentemente, tener gente que pueda actuar con honestidad, y de hecho que lo hay, porque no podemos generalizar. Hay gente que tiene idoneidad, que trabaja con voluntad, que intenta hacer algo por el país, pero son estas circunstancias las que se vuelven tan evidentes. Pero Germán, serán muy contaminan pocos. al conjunto de la función. Serán muy pocos dentro de la Asamblea, entonces, porque no es posible que dentro de nuestra política, de nuestro quehacer político en el país, asambleístas tapen delitos para guardar votos, para conseguir votos. Te vuelves cómplice de los delitos. Son cosas que... esa es la clase política que tenemos nosotros. Sí, desgraciadamente. En el proceso electoral vamos a ser testigos, y somos testigos, de los partidos de alquiler, de los candidatos de alquiler, de las ideologías alquiladas, de la farándula político-electoral, lo que nos demuestra efectivamente que hay un comportamiento de los partidos por encima de la lucha ideológica y a favor de lo que es la acción tránsfuga y oportunista, sin ideología y sin pensamiento. Y lo que obtenemos como resultado es personajes que llegan a la función pública precisamente para estos actos que no demuestran sino acciones delictivas, por decirlo menos, y si no, en las esferas públicas fundamentales, en el manejo de recursos grandes para el atraco. Y eso es lo que vive el país y ha vivido por lo menos las 2 últimas décadas. Y nada cambia, Germán. De ahora. Nada cambia, Germán. Ahora me acaba de pasar la redacción justamente una información sobre los asambleístas mencionados en el 2018 por presuntamente cobrar diezmos. Es una lista de más de 25.
Es increíble. O sea, María Alejandra Vicuña, Gabriela Rivadeneira, José Serrano, Alberto Zambrano, Ana Galarza, Ángel Gende Calazacón, Ángel Vilema Freire, Blenda Flor, son los que han sido vinculados. Bueno, ahí hay una lista de más de 25. Pero estoy hablando del 2018, y no pasó absolutamente nada. Y aquí hay del 2021 también, hay como 10. Elizabeth Cerda, Rosa Elizabeth Cerda, Bella Jiménez, Darwin Pereira, Washington Elías Hachero, N. Recalde. Pero es impresionante la cantidad de asambleístas que se pueden ir nombrando y nombrando. Nos paseáramos todo el noticiero si hablamos de los últimos 3 periodos de la asamblea. Es increíble y no pasa nada. Sigue el mismo accionar. Qué lamentable. Mire usted que inclusive por eso decía, no me atrevo a decir el número porque ya se lo pierde en el momento determinado. Y lo que ocurre es que terminan el periodo, salen de la asamblea y se olvidan o nos olvidamos todos del hecho punitivo que han cometido, del atraco que han cometido, de la imagen que han promovido de la Asamblea Nacional. Y ocurre que entramos en debates que son insubstanciales. Creo que es el momento de pensar en serio, por eso, en reformas de fondo sobre cómo debe constituirse la Asamblea Nacional. Y creo que también es importante decirles a los partidos políticos que el escogitamiento de las candidaturas debe ser con absoluta transparencia y pensando en que aquellos que se los promueve deben tener demostraciones de conductas con ética dadas a lo largo de muchísimos años. Deme y un esto ejemplo, no solo para la asamblea, sino para concejales, alcaldes. Deme un ejemplo, Germán, de cómo se puede plantear reformas que garanticen que quienes vayan a estos cargos sea gente proba, gente honesta. Bueno, yo creo que cuando se echa la mano de los ciudadanos que han tenido alguna vida pública y se piensa en el alquiler del partido o en la compra de la ideología o en dar promoción al tránsfuga, se corre más riesgo que cuando no se promueve a gente que tiene una lucha social y política de muchos años. Los partidos tienen que aprender a escogitarlos, pero por otro lado, las normas del Código de la Democracia tienen que también construirse en otra perspectiva. No pueden exigirles a los partidos solamente porcentajes electorales, que es cuantificar la lucha social y que es a veces no democratizar la misma. Debe también cualificar la lucha social. Es más importante tener partidos políticos con sólida base doctrinaria que con solo una cantidad determinada de votos. Y desde luego hay que hacer aquello a partir de examinar qué ideologías, qué propuestas, qué instrumentos teóricos manejan los partidos, porque la que le puedo asegurar, Gisela, es que no hay 280 ideologías para que existan 280 organizaciones políticas en el país, pero sí hay en el pensamiento de la humanidad por lo menos una docena de corrientes doctrinarias a las que se deben fortalecer, independiente de que crezcan o no, pero creo que el debate debe ser doctrinario, para que no tengamos mercaderes de la política y para que efectivamente no tengamos conversaciones como los de hoy que nos hacen pensar que la política, como piensa la mayoría de los ecuatorianos, es un acto de podredumbre, lo cual no debe ser así. Con eso me quedo, Germán. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una buena tarde y un saludo a los oyentes. Hasta pronto, Giselle. Hasta pronto. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.